Muchas gracias a las chicas por presentarme, a quienes organizaron esto por invitarme el día de hoy. Y un poco estoy acá para comentarles en qué vengo trabajando estos años en el doctorado, un poco la temática en realidad, el marco teórico en el cual nos basamos y un poco de los productos que vienen siendo en esta línea de trabajo. Empiezo por acá, por un término que quizás lo has escuchado en algún lado, está incluido en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y en algunas otras agendas internacionales, que es el término de la seguridad alimentaria, o también capaz lo han escuchado como seguridad alimentaria y nutricional. Este término se acuñó allá por el 1996 en una cumbre mundial de la alimentación, en donde se dice que este concepto en realidad refiere a que todas las personas tengan en todo momento alimento, acceso y disponibilidad a alimento que sea necesario, que sea sostenible, suficiente, en calidad y en cantidad, para cubrir las necesidades energéticas de cada una de las personas. Un poco esta definición abarca estas dimensiones en general: la disponibilidad física a los alimentos, el acceso físico y económico a los alimentos, la utilización, que está referida a la utilización biológica del consumo de los alimentos y cómo estos impactan en el organismo, y la estabilidad, que es como un eje transversal de las tres dimensiones anteriores. Entonces, en función de esto, se fueron agregando estas dimensiones a medida que fue pasando un poco el tiempo. Las dimensiones que más se estudian son la disponibilidad y el acceso, quizás por cuestiones más que tienen que ver con lo productivo y los sistemas alimentarios y la configuración de estos sistemas alimentarios. Pero bueno, en función de esto y en un mundo en donde hay hambre, hay alimentos que se producen en el mundo que son suficientes para alimentar a todas las personas, pero que hay personas que pasan hambre, se invierte el concepto de seguridad alimentaria y viene la inseguridad alimentaria, que ahí les dejo la definición, pero a grandes rasgos es cuando el sistema alimentario no puede responder a las necesidades de alimentación de cada una, o de las personas a nivel individual o a nivel poblacional. Entonces, como les decía recién, estas dimensiones que más se estudian son la disponibilidad y el acceso, pero yo me voy a tener acá en la utilización biológica y no solamente en el hambre, sino en cómo las dietas van modificando los perfiles de enfermedades de las personas y los grupos poblacionales. Entonces, esto que se ve acá habla un poco de esto, de los factores a nivel mundial. Eso fue en el 2016, un informe de la FAO, que dice que de los 11 factores que causan la carga mundial de morbilidad, la morbilidad habla de las causas de enfermedad, hay 6 de esos 11, incluidos los primeros 3, que son de causas alimentarias. Entonces están los riesgos dietéticos, que quizás hace referencia a que consumimos algunos alimentos en demasía que no debiéramos consumir, la presión arterial alta, la malnutrición infantil y materna, el índice de masa corporal elevado y la glucemia y la colesterolemia elevadas en sangre. Un poco esto responde al panorama mundial de epidemiología, en donde a lo largo de este tiempo se han ido transformando los perfiles de enfermar y morir de la gente. Esto tiene el nombre de transición epidemiológica, en donde los estilos de vida quizás más urbanizados, más industrializados, llevan a que haya un cambio en las enfermedades que pasan de ser infecciosas a que haya mayor prevalencia de las denominadas crónicas no transmisibles, que están relacionadas a una alimentación o deficiente, o que tiene acceso a algunas cosas, o que tiene carencia de algunas otras. Déjenme decirles que Argentina no escapa de esta situación. Este es un informe que se hizo del Global Burden of Disease de Estados Unidos, en donde estimaron en 2 puntos del tiempo cuáles eran las cargas de enfermedad argentina. Que se muestra acá son las muertes de 1990. Me paro un poco más acá, que no me engañan. Acá van a ver 3 colores, los celestes hacen referencia a las enfermedades no transmisibles, y lo rojo y lo verde hacen referencia a las enfermedades infecciosas y maternas arriba, y lo verde a los accidentes. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esto es lo que se ve ahora como un panorama general, vuelvo a decir que es estimado, ahora hay datos nacionales que ahora se los voy a contar, y si vieran en contraste con lo que pasó en el 2019, verían que esta línea se viene para acá, por contrario que parezca en este entorno de enfermedades crónicas no transmisibles, pero que siguen siendo la mayor prevalencia igual, pero que se intensifican algunos de los colores, como diabetes, como infartos, que son las principales enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos ahora: la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, algunos tipos de cánceres. Entonces me vengo acá al 2019 y voy a usar datos de las últimas encuestas que se hicieron a nivel nacional, que son la encuesta nacional de nutrición y salud y la encuesta nacional de factores de riesgo del año 2019, que muestra también un poco este escenario, ¿no?
algunos números, estas son infografías que les tienen disponibles si alguien las quiere buscar, pero bueno, a nivel de obesidad y sobrepeso hay casi un 62% de los adultos que muestran algún tipo de exceso de peso, se ven valores de diabetes, algo que nos llama mucho la atención a los nutricionistas, que es que solamente el 6% de la población argentina come la cantidad que necesitaríamos comer de verduras y frutas. Después tenemos hipertensión arterial, ese valor es un valor autorreportado, al día de hoy estamos cerca del 40%, y ya voy a abrir un poco más eso a modo de ejemplo. Tenemos datos de colesterol, de algunas prácticas preventivas, de tabaco, de alcohol. Y lo que me llama la atención acá, en realidad, es que en esta otra encuesta nacional de nutrición y salud, que de ahí saco los tres resultados que están ahí arriba, hablan un poco no solamente de resultados en salud, sino también de algunos factores que no tienen que ver con el consumo de alimentos, sino con algunas cuestiones del entorno en las cuales me voy a ir introduciendo. Fíjense que la parte de arriba dice que los tres hacen referencia a los niños, que de hecho los patrones de alimentación en los niños están siendo peores, si se quiere, o están empeorando más rápido que en la población adulta. Y ahí el 73% dice de los niños en algún momento en su entorno escolar comieron algunos productos como facturas, productos de pastelería, galletitas y cereales, y esos dos hacen referencia a la información que tiene uno que termina impactando en la elección de los alimentos, que dice que cerca del 20%, tanto los padres como los niños en algún momento compraron algún alimento porque lo vieron en una publicidad. Me vengo por acá. Y ustedes se preguntarán qué tienen que ver la foto de la señora que no le quiere poner sal de sus aceitunas adentro de su picadita, que es que un poco lo que les vengo a mostrar ahora es que en este escenario epidemiológico parece que está todo mal, que parece que van aumentando cada vez más las enfermedades, no es que no se están tomando medidas al respecto, sino que las medidas que se están tomando, en principio, abordan a la persona en su nivel individual. Pero, lógicamente, quizás hay cuestiones en el entorno, porque estas enfermedades crónicas no transmisibles son multifactoriales, hay cuestiones que no se están abordando. Y vengo con este ejemplo, que quizás es muy claro, muy transparente en lo que quiero decir ahora, por si me estoy enredando, que es el Día Mundial de la Hipertensión. La hipertensión, no sé si han escuchado alguna vez, es una patología que está muy vinculada con el consumo excesivo de sodio y de sal de mesa. Y que bueno, que en función de esto la Organización Mundial de la Salud dijo que una de las medidas más eficaces en términos de disminuir el consumo de sal, de sodio, de la hipertensión es justamente esto, ¿no? Invertir en que la población no consuma tanta sal de mesa. Empecemos por ahí, tanta sal de mesa y por consiguiente tanto sodio. Entonces Argentina, que tengo el orgullo de decir que es uno de los países que más medidas ha tomado en relación a la prevención de sodio, de consumo de sodio y de sal de mesa, allá por los 2000, cuando nuestro consumo de sodio era más o menos de 12 gramos en promedio por persona, y que la Organización Mundial de Salud recomienda 5 gramos, empezó a hacer políticas públicas. Estas políticas públicas, en un principio, estaban orientadas no solo a decirle a la persona, che, el consumo de sodio excesivo te hace mal, sino también que empezaron a sacar la disponibilidad y el acceso a la sal. Entonces, en algún momento, quizás nosotros lo veíamos reflejado en que íbamos a comer en algún lado y teníamos que pedir el salero, ya lo teníamos ahí disponible. A medida que pasó el tiempo, el consumo de sal, de hecho, sí bajó, pasó de 12 gramos a 7,8 gramos a nivel poblacional en la Argentina, esos son datos del 2019, pero claro, el 60-70% del sodio que consumimos está dentro de los alimentos. Entonces el gobierno promulgó leyes para empezar a disminuir el sodio que estaba contenido dentro de los alimentos. El pan es uno de esos ejemplos, que de hecho hace no sé mucho dijeron que tenían que reducir los que producían pan la cantidad de sodio que le ponían. Pero aún así, los valores de hipertensión están cerca del 40%, aumentaron un poco, entonces surge la reglamentación de decir la cantidad de sodio que tenían los alimentos, que es el etiquetado nutricional que tenemos hace poco. Hay mucho estudiado en eso, pero todavía no se vio que tenga un impacto en la alimentación. Entonces, en función de esto, y dadas las cuestiones multifactoriales que están en los contextos que llevan a enfermarse a las personas, quizás, es súper importante abordar los entornos. Y déjenme decirles que hay muchas formas de abordar los entornos alimentarios. Hay algunas formas que ponen el foco en alguna enfermedad en particular, como es la obesidad. Hay algunos otros modelos que ponen el foco en algunas instituciones en particular, como son los entornos escolares, por ejemplo. Pero nosotros con mis directores en la tesis, porque esto forma parte del marco teórico de la tesis, elegimos abordar los entornos alimentarios desde este lado. Este modelo de entornos alimentarios comunitarios surge en el 2005 en Estados Unidos y dice que el entorno son todas las características, porque hay tantos entornos como personas hay en el mundo o como grupos poblacionales hay en el mundo,
son todas las características de índole social, económica, política, cultural, que llevan a las personas a alimentarse y comer de alguna forma en particular. Entonces, este modelo incluye esto de las políticas públicas que les decía recién, que es algo novedoso en realidad, que no está explícito en muchos modelos, y después hacia allá muestra otras dimensiones que quizás son menos inclusivas y las que nosotros sentimos más cercanas al momento de hacer una elección alimentaria. La dimensión que le sigue es la dimensión ambiental, que está más que todo dirigida al estudio de la accesibilidad y la disponibilidad de alimentos, como les decía también en concordancia de los estudios de seguridad alimentaria que se están haciendo. Entonces no solamente tiene, por ejemplo, el tipo de locales que venden alimentos, la accesibilidad en términos de horas, lo que me demora llegar hasta ahí, sino también la disponibilidad de opciones saludables, el precio. Y hay algo acá que al día de hoy quizás es más importante de remarcar, que es que dentro de la dimensión ambiental se toma la información que uno tiene en el momento de hacer una elección alimentaria. La próxima dimensión es la dimensión individual, que es la que quizás nosotros sentimos más cercano, porque ahí están las cuestiones sociodemográficas que hacen a la vivienda, al hogar, a la persona, o inclusive a nivel nacional, las características propias de las comunidades, que tiene solamente los factores psicosociales y algunas cuestiones sociodemográficas, y que todo esto en conjunto, de manera integral, termina afectando a los patrones alimentarios. Los patrones alimentarios son lo que nosotros vemos que la persona consume. Este trabajo, ya lo voy a mencionar más adelante, pero por lo general se suele aplicar a nivel local, a nivel pequeño, pero eso no deja de evidenciar que cualquiera sea el resultado de todo esto, al fin y al cabo terminan siendo escenarios de intervención, sobre todo para un tomador de decisiones. Entonces, ¿qué hay en la literatura sobre los entornos alimentarios comunitarios al momento? Quizás tiene una cuestión de lógica, pero los que más estudian los entornos alimentarios son los países de habla inglesa. Un poco viene relacionado que evidentemente tienen un poco más de recursos para invertir en la investigación, pero este proceso de transición epidemiológica que les decía antes ocurrió primero en esos países, en donde hubo un brote de, sobre todo, obesidad y sobrepeso en esos países primero, y después hacia acá, en Latinoamérica, se vino hacia México y hacia Brasil, por eso también explica un poco el por qué han investigado más que Argentina, por ejemplo, que solamente tiene 3 o 4 estudios al respecto. Después lo que más se estudia dentro de los entornos son la accesibilidad y la disponibilidad nuevamente, los precios, la calidad de los entornos y la regulación del alimento, que viene, me pasé, quería venir a esto, que justamente lo que se está haciendo ahora, y sobre todo, inclusive lo que está hecho a nivel internacional, solamente se focalizan en la dimensión de ahí arriba, que se llama entornos alimentarios comunitarios, igual que el modelo, y en este que se llama entornos del consumidor, que refieren justamente a esto. Después, el cómo lo hacen, y acá me vengo a introducir primero a uno de los usos de la geomática, ¿no? Acá aparece por primera vez esto. Una de las técnicas más utilizadas es el uso de los sistemas de información geográfica, en lo particular en la medición de algunas distancias a lugares particulares, como lo son los centros de salud o a locales, si se quiere. Y después a eso se le suman los análisis de menú y de nutrientes y los análisis de las ventas de algunos de los locales. Y por último, pero no menos importante, lo que les decía recién, que es muy frecuente, es lo que más se encuentra, que el estudio de los entornos se haga a nivel pequeño, a pequeña escala, a nivel o de barrio o de ciudad, en donde haya una cantidad de recursos que me permita ir al local, tomar la información que necesito y después hacer el estudio en particular. Entonces, en este marco hay quizás una brecha en el conocimiento de cómo se estudian los entornos quizás a nivel regional. Y dado el escenario epidemiológico de Argentina, en donde las enfermedades crónicas no transmisibles son crecientes, en donde quizás lo que les mostraba recién, coexisten las enfermedades tanto del exceso de alimentación como de la pobreza en América Latina y en Argentina también, vale el intento de estudiar los entornos alimentarios a nivel regional, a nivel nacional, que es lo que proponemos nosotros en este plan de tesis tan bello que me han armado mis directores, que se llama Modelogía Espacial de la Malnutrición en Niños y Adolescentes de Argentina en el periodo 2018-2019, simulación de escenarios de intervención. ¿Cuál es nuestro norte en este trabajo? Analizar justamente geoespacialmente una respuesta en salud, que en este caso es la malnutrición, y relacionarlo con cuáles son las características de los entornos a partir de este modelo que yo les comentaba recién, con variables en las 3 dimensiones,
en un periodo dado y a nivel nacional. Nuestros checkpoints, si se quiere, nuestros objetivos específicos son, en primera instancia, caracterizar, por un lado, la malnutrición infantil, las respuestas en salud, y por otro lado, los entornos, y ver las asociaciones que hay entre ellos, y después esto de simular escenarios de intervención refiere a modificar, si se quiere, el valor de algunas variables, de algunos atributos, para ver cómo se mueven esas cargas de enfermedad. Les cuento un poco de cómo, entonces, estos son mis puntitos, que ahora parecen muy apelmazados ahí en medio de la región pampeana. Son 657 localidades que, según el censo del 2010, tenían 5.000 habitantes o más. Y la idea es caracterizar en cada uno de estos lugares los entornos y una respuesta en salud. Entonces buscamos datos a nivel de localidad. Las variables que hemos elegido, que hemos seleccionado estudiar, en primera instancia el filtro que pasaron fue que tuvieran una afinidad conceptual con la temática que íbamos a estudiar, en este caso los entornos alimentarios, y después que tuviésemos disponibilidad de datos a nivel nacional, porque al fin y al cabo, como hay tantas localidades, si bien sería muy divertido ir a visitar cada una y hacer una recolección de datos, es realmente imposible más en la cantidad de recursos que hay. Entonces utilizamos datos abiertos, en función también de aprovechar los recursos que ya se han invertido en la recolección de datos. Y buscamos entonces la caracterización de los entornos y de las variables de salud, las hicimos en base a dos fuentes de información. Las variables relacionadas a la dimensión política del entorno y a la dimensión individual los sacamos de datos abiertos del gobierno de la Argentina, entonces contamos con información censal, con información de estadísticas vitales, como por ejemplo la mortalidad, e información de salud. Y después datos del censado remoto, que es en este trabajo, entonces no solamente aplicamos metodologías propias de la geomática, sino también alguna información proveniente de los satélites, y ahí tenemos imágenes de Sentinel-2, con la cual calculamos índices de vegetación e índices de urbanización. Después tenemos modelos digitales de elevación, imágenes de luces nocturnas para estimar el crecimiento urbano en algún punto, y mapas de coberturas y uso de suelo. Ah, y me faltó acá, estos son los software que venimos utilizando hasta el momento, que son propios de la geomática, el QGIS, ArcGIS, RStudio, SATSCAN y el Python en algún momento será. Entonces finalizo y con esto los dejo, espero más con dudas que con certezas. Algunos resultados que hemos tenido. Esto que hicimos acá es una plataforma de visualización interactiva de datos que sale del entorno de ArcGIS, es un dashboard. La idea de esto no fue caracterizar los atributos de cada uno de los entornos, sino más bien visualizarlos en conjunto, que en algún momento, quizás para alguien encargado de tomar una decisión, por ejemplo. Entonces, lo que se ve acá esto fue una prueba piloto que hicimos para la provincia de Jujuy, son 14 localidades, ahí tenemos las 14 localidades, se podía ir desplegando, y a medida que uno cliquea en cada una, aparece la dimensión en la que se encuentra, que de hecho acá está la dimensión, estas están las variables de la dimensión política, individual y ambiental, la dimensión en la que cada uno se encuentra, más o menos en base a los cálculos, cómo era la vulnerabilidad de cada una de las dimensiones, y este mapa es la suma de estas tres dimensiones. Entonces, a medida que vos ibas cliqueando en cada uno de los lugares, se iba como moviendo el mapa. Y después, como un paso más, es algo que venimos haciendo ahora, es intentar sí caracterizar comportamientos y patrones espaciales de las respuestas en salud y de las variables del entorno. Entonces, empiezo por acá. Esta es una caracterización que hicimos de la variable de la prevalencia de bajo peso al nacimiento. Lo primero que ven acá en este mapa es la distribución a nivel nacional para el año 2018-2019. Este es un análisis que hicimos que se llama de hotspot, que detecta puntos calientes y puntos fríos con alguna significancia estadística. Y este es un análisis puramente espacial que se hizo sin tener en cuenta la temporalidad de los datos, porque de hecho esto es un estudio transversal, que nos muestra no solamente los agrupamientos en el espacio, sino algunas cuestiones adentro de promedios de qué valor toma la variable adentro de esos clústeres, qué área tienen, y qué cantidad de localidades tiene cada uno de esos. Entonces, esto no solamente lo hicimos con variables de salud, sino que lo venimos haciendo también con las variables de entorno. Este es un ejemplo de variables de la dimensión política, que es la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional, en donde, de vuelta, los mismos análisis. La distribución, el análisis de hotspot, el SATSCAN no dio nada, así que no está. Y este es el último método que hemos probado en este trabajo que venimos haciendo, que es un clustering que se llama restringido espacialmente, un clustering multivariado restringido espacialmente, que acumula todas las variables de la misma dimensión para mostrarlas en una sola medida.
Me vengo entonces con las variables de la dimensión ambiental. Les pongo acá el ejemplo de la altitud, que tiene la misma la distribución, el análisis de hotspot, el análisis puramente espacial y la dimensión en su totalidad. Y por último, de la dimensión individual, la variable de ejemplo que puse es el porcentaje de gente que tiene cobertura de obra social a nivel nacional, la distribución, el análisis de hotspot, el SAT-SCAN y, para un trabalengua, y el análisis de clúster. Así que bueno, esto ha sido yo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. La idea era dejarle un poco esto, más preguntas que certezas. Estos son métodos que en epidemiología nutricional no se usan y que realmente tienen potencial para el estudio de los entornos. Muchas gracias.